El puente de mando del acorazado Celari, el amanecer soberano, quedó en un silencio sepulcral. El almirante Tickburn, veterano de 3 campañas galácticas, destructor de la rebelión Corvanti, aniquilador de 14 mundos de guerra, permanecía inmóvil, sus 2 corazones latiendo como tambores de guerra. La imagen holográfica parpadeaba frente a él, tomada por un reconocimiento del espacio profundo. ¿Qué flotaba allí en ese oscuro vacío? Era imposible. Ilegal, extinto. Identifiquen la nave, espetó, con la voz más tensa que un cable de acero. El contorno de la nave era tosco, irregular, una reliquia de tecnología antigua. Sin las curvas elegantes de las naves del Imperio. Sin signaturas de fusión limpias. Su casco estaba cubierto de placas de blindaje chamuscadas, muchas de ellas desiguales, llevando las cicatrices de armas no vistas en siglos. Pero la silueta era inconfundible. El ordenador intentó analizarla. Falló. El oficial de sensores levantó la vista. Pálido, con la voz quebrada. Señor, coincide con un antiguo diseño terrano. Humano, de la era tardía previa a la purga. Todos en la sala se volvieron hacia él. Nadie habló. El almirante se acercó, sus ojos escaneando cada píxel del holograma. La nave no transmitía ninguna identificación. Ni IFF, ni comunicaciones, ni baliza. Solo un silencio puro y sin diluir y la deriva lenta y hambrienta de una bestia hecha para la guerra. Los humanos están extintos, dijo Bern rotundamente. El silencio le respondió. ¿O no lo están? Preguntó más alto. El oficial científico tragó saliva. Fueron declarados extintos hace 112 ciclos, después de la purga. No hubo supervivientes, ni colonias que no fueran calcinadas. Entonces explíquenme por qué hay un acorazado terrano a 10 minutos luz del espacio fronterizo imperial. Nadie pudo, porque todos habían aprendido lo mismo. La Tierra murió gritando, su gente quemada, sus ciudades aplastadas, sus flotas aniquiladas. Fue un castigo, rápido y absoluto, por desafiar el acuerdo galáctico, por intentar seguir su propio camino. La galaxia hizo un ejemplo de la Tierra. No se suponía que regresaran. Y sin embargo, allí estaba, una nave, oscura, sin vida por fuera, pero con energía, en movimiento. Estaba enfilada directamente hacia el corazón del Imperio. Había nacido en las entrañas del puesto de avanzada 23, un asteroide ahuecado en las profundidades de las zonas prohibidas, más allá del espacio cartografiado. Su madre murió durante una brecha por una llamarada solar. Su padre era un fantasma, un soldado que hablaba de un planeta azul que una vez fue libre. Él nunca vio la Tierra, tampoco ninguno de los otros. Pero recordaba las historias, el dolor, la traición, y el rostro del oficial del Imperio que ordenó que su hermano fuera eyectado al espacio por hablar antiguo terrano en público. Ahora no tenía nombre, solo una designación, comandante del Revenant, y un propósito. Mientras estaba en el puente de mando de la nave, su nave, las yemas de sus dedos recorrieron el frío acero de la barandilla. El navío a su alrededor gimió como un monstruo despertando. Cada panel, cada cable, cada pistón oxidado había sido recuperado, reforjado, modificado en secreto. Habían tomado restos de vieja tecnología terrestre e incrustado código alienígena en sus sistemas, ocultos en las sombras, cazados por máquinas que pensaban que los habían exterminado a todos. Pero habían sobrevivido, y habían construido una nave, solo una, no para escapar, no para suplicar, sino para recordar. La voz de su segundo al mando crepitó a través de los comunicadores. Señor, estamos en el rango de sensores de la patrulla imperial más cercana. Su acorazado nos ha detectado. Él sonrió. Lenta, oscura, amarga. Que miren. Están llamando. Solo audio. Asintió. El canal cobró vida con un siseo. Aquí el almirante Tickburn del Imperio Galáctico. Se encuentran en espacio restringido. Identifíquense de inmediato o serán respondidos con la fuerza. Él se inclinó. No hay necesidad de nombres, almirante, dijo con frialdad. Ya sabe quiénes somos. La línea quedó en silencio un instante de más. Luego la voz regresó, cautelosa ahora. Esa nave,
Ese diseño. No pueden ser humanos. Él sonrió de nuevo, más profundamente esta vez. El tipo de sonrisa que provenía de generaciones de pérdida y venganza enterrada. Oh, ahora somos peores que humanos. Cortó el canal, se volvió hacia su timonel. Dispara el cañón primario. Apunta a sus motores. Pero señor, dije motores. Déjalos vivos. Que se arrastren de vuelta a su imperio. Miró hacia las estrellas, con ojos duros. Es hora de que la galaxia recuerde lo que enterró. La explosión que rasgó el vacío entre las naves no emitió sonido. El espacio estaba silencioso como un cementerio. Pero en el puente del amanecer soberano, bien podría haber sido un grito. Las alarmas se encendieron, las luces parpadearon en rojo. Toda la cubierta de mando se sacudió lateralmente mientras los amortiguadores de inercia luchaban por compensar. El almirante Byrne se estrelló contra la barandilla. Informe. Ladró, sujetándose antes de caer. Impacto directo. Grupo de motores inutilizado. Gritó la oficial táctica, sus manos volando sobre la interfaz. Hemos perdido la propulsión principal y parte de la maniobrabilidad. Sabían exactamente dónde golpear. La imagen de la nave enemiga todavía flotaba sobre ellos. Esa silueta maldita, brutal y primitiva, avanzaba como un depredador acechando a un animal herido. El acorazado más avanzado del imperio, varado en el espacio como una piedra. Esto es imposible, susurró Byrne. No deberían poder atravesar nuestros escudos. No lo hicieron, dijo el oficial de armas, con el rostro pálido. Señor, ni siquiera usaron plasma. Fue un proyectil cinético. Byrne se congeló. ¿Cinético? Se volvió lentamente. ¿Como metal sólido? Sí, señor. Un acelerador de masa primitivo. Un proyectil del tamaño de un carguero viajando a velocidad relativista. Atravesó nuestros escudos como si no existieran. Byrne apretó los dientes. Tecnología primitiva, tosca, anticuada, y acababa de inutilizar una de las naves de guerra más poderosas de la galaxia. Su puente de mando se llenó de silencio de nuevo. Miedo. Miedo real. Comuníquenme con el emperador, dijo, con voz baja. Nadie discutió. Muy por debajo de ellos, a bordo de la nave humana, el Revenant. El puente estaba en calma total. La tripulación no vitoreó. No se regodearon. La primera sangre derramada no era una victoria. Era una advertencia. La propulsión enemiga está fuera de línea, dijo el timonel. Sus comunicaciones están interferidas. Están a la deriva. El comandante estaba en el centro del puente, con las manos entrelazadas a la espalda. Sus ojos no parpadearon mientras miraba las lecturas tácticas. Su mandíbula se tensó una vez, luego se relajó. No sintió nada, ni alegría, ni emoción, solo la fría satisfacción del impulso. Hacía mucho tiempo que se lo debían. ¿Cuánto tiempo hasta que el resto de la flota del sector se entere? Preguntó. 20 minutos, máximo. La baliza de emergencia del acorazado se activó justo antes de que les diéramos. Asintió. Bien. Que vengan. Su segunda al mando, una mujer endurecida con una cicatriz irregular que le recorría el cuello, se inclinó hacia adelante. No podemos enfrentarnos a toda la flota del sector. No con una sola nave. Él se giró ligeramente. ¿Quién dijo nada de enfrentarlos? Su ceño se frunció. Él caminó hacia adelante. Pasos lentos y deliberados resonando en el acero. Hay una luna refinería a 2 sistemas de aquí. Depósito de armas de la guarnición imperial. Esa es nuestra próxima parada. Ella lo miró fijamente. No nos quedamos a acabar con el acorazado. No. Pero la miró solo una vez. Ella guardó silencio. No estamos aquí por trofeos. Estamos aquí para que nos vean. Para recordarles lo que enterraron. Se volvió hacia el oficial de comunicaciones. Pásame con la tripulación. Un clic agudo. Habla el comandante. Su voz resonó a través de cada nivel del Revenant. Desde el puente hasta la sala de máquinas y los viejos barracones en las profundidades de la bestia. Nuestro primer disparo ha sido efectuado. Un disparo que nunca vieron venir.
Asimilen eso. Hizo una pausa. El silencio hizo más de lo que las palabras jamás podrían. Olvidaron que existimos. Olvidaron los gritos de la tierra. Olvidaron las cenizas, los huesos, las traiciones. Construyeron una galaxia donde nuestro nombre es una maldición. Nuestro pasado un archivo censurado. Nuestra gente una advertencia. Se acercó a la consola, inclinándose como si hablara cara a cara con cada miembro de la tripulación. Pero nosotros recordamos, y a partir de ahora, ellos también lo harán. Cortó la transmisión. De vuelta en el espacio imperial, en el mundo trono de Belcaran Prime, el emperador observaba la grabación en silencio. El video se reproducía en bucle, la silueta del acorazado humano rasgando el vacío, luego la cámara temblando violentamente mientras el proyectil cinético impactaba en los motores del acorazado. Lo vio 5 veces. Sin emoción, sin palabras. Sus consejeros estaban detrás de él, aterrorizados de hablar. Finalmente, se puso de pie. «Los matamos», dijo. «Sí, su radiancia», dijo rápidamente uno de los ministros. «Limpiamos su mundo, vaporizamos los archivos, cazamos sus colonias. Su última flota fue destruida hace más de un siglo». El emperador volvió sus ojos, fríos, inhumanos, hacia él. «Entonces, ¿qué es esa nave?» No hubo respuesta. «Quiero un informe completo, cada registro. Busquen en los archivos prohibidos. Desclasifiquen los registros de la purga si es necesario. Quiero saber cómo existe un buque de guerra terrano y quién lo comanda». «Sí, su radiancia». Se volvió hacia la pantalla. «Refuercen el sector, sellen las fronteras y envíen a los inquisidores. Dentro del Revenant, bajo el puente. En la bahía de artillería, un hombre estaba sentado solo, limpiando una gruesa losa de acero. Su nombre era Rick, aunque los nombres ya no significaban mucho. Tenía 10 años cuando los cazarrecompensas del Imperio masacraron a su familia en un puesto minero por difundir sedición. Vio a su padre morir con un pico en la mano, tratando de protegerlos. Desde entonces, Rick nunca había olvidado una cosa. Nadie iba a venir a salvarlos. Ahora, como artillero del Revenant, él era lo más parecido a la justicia que su gente conocería. «Calibración de puntería completa», dijo una voz detrás de él. Un joven técnico con demasiada energía. Rick asintió pero no respondió. Simplemente siguió limpiando el cañón, acero pulido y vieja rabia terrana. No luchaba por la gloria. Luchaba por fantasmas. A 20 minutos luz de distancia, la luna refinería llamada Alber 9 parpadeó en los escáneres de largo alcance. Enormes zonas industriales anilladas, atmósfera en capas, túneles mineros que se adentraban kilómetros. Procesaba plasma para la mitad del sector y almacenaba arsenales para las tropas de primera línea del Imperio. El Revenant salió de la velocidad subluz justo fuera de su red de sensores. Dentro de la sala de mando, la tripulación se reunió. «El reconocimiento muestra sistemas de defensa bajos», dijo la oficial táctica. «Un crucero en el muelle, guarnición de 200. En su mayoría trabajadores, algunos escuadrones de guardias mecánicos». El comandante asintió. «Inutilizamos la antena de comunicaciones. Destruimos el depósito. Dejamos un mensaje». Se volvió hacia el piloto. «Acércanos por debajo de la red de escaneo de la estación. Nos moveremos con su basura orbital». Un segundo oficial sonrió. «Buenas viejas tácticas de la Tierra». La voz del comandante era tranquila, pero sus ojos ardían. «No tácticas humanas. La Tierra murió. Nosotros no». El asalto fue brutal. Quirúrgico. Los módulos de sigilo del Revenant aguantaron lo suficiente para entrar en rango de ataque. Rick desató 2 proyectiles cinéticos directamente contra la torre de comunicaciones. No explotó. Dejó de existir. Luego vinieron las naves de desembarco. 2 de ellas. Viejos transportes oxidados modernizados con dispositivos de camuflaje ilegales y motores de inserción. Aterrizaron en el sector del depósito como un rayo. Tropas saliendo en armadura ambiental completa. Silenciosas, eficientes, implacables.
Los guardias del depósito apenas tuvieron tiempo de levantar las armas antes de ser abatidos con proyectiles de choque EMP y dardos de alto impacto. Rick también estaba en tierra. Rifle en mano, rostro tras un visor agrietado, mandíbula apretada. Se movía como un fantasma, despejando la sala de control con precisión brutal. Su equipo colocó cargas. Sin tiempo para botín, sin rehenes, sin negociaciones. Mientras se preparaban las cargas, un trabajador, un joven técnico nacido en el Imperio, intentó correr. Rick lo atrapó contra la pared, con el rifle presionado en su cuello. «Tengo una familia. Por favor, no lo hagas». Rick no habló. Miró al hombre, tembloroso, débil. Exactamente el tipo de hombre en que el Imperio había convertido la galaxia. Rick bajó el rifle. «¿Recuerdas la Tierra?», preguntó en voz baja. El hombre parpadeó. «¿La Tierra? El planeta que el Imperio borró de tus libros de historia». «Yo, no lo sé». Rick levantó la mano, no con ira, sino con finalidad. «Entonces esto es justicia». Apretó el gatillo. El Revenant se elevó de la órbita de Alberín en una estela de humo negro y metal destrozado. El depósito detonó detrás de él en una reacción en cadena que se podía ver desde la superficie de la Luna, un cráter llameante donde una vez estuvo el orgullo imperial. En el puente, la tripulación observaba en silencio. El comandante no habló. Solo miró la pantalla mientras la explosión se expandía. «Esos son 2 golpes», dijo suavemente la segunda al mando. 2 golpes limpios. La flota del sector nos estará cazando ahora. «Que lo hagan», dijo él. «Cada nave que envíen, cada sistema que refuercen, cada transmisión que emitan, todo conduce a una verdad». «¿Qué verdad?». Él se volvió lentamente para mirarla. «Que los humanos han vuelto, y ya no nos escondemos». La historia del ataque se extendió más rápido de lo que los sensores imperiales pudieron contenerla. Canales piratas, transmisiones marginales, relés de contrabandistas. Un solo nombre comenzó a resonar en los sistemas exteriores. El Revenant, la nave que no debería existir, los humanos que no estaban muertos, el fuego que se negaba a extinguirse. Y en Belcaran Prime, el emperador estaba de pie ante una bóveda oscura en los archivos del palacio. Un ala prohibida sellada desde los días de la purga. 2 inquisidores estaban detrás de él, altos, pálidos, con los ojos brillantes. «Ábranla», dijo con frialdad. Obedecieron. Detrás de las puertas de la bóveda había archivos antiguos, imágenes, registros de audio, informes sellados con la insignia de la resistencia terrana. El emperador dio un paso adelante. Allí, en las sombras del pasado, un único archivo permanecía intacto, su etiqueta chamuscada. Proyecto Sol Fantasma. Lo abrió, y sus ojos se abrieron de par en par por primera vez en más de 100 años. La pantalla holográfica parpadeó en el tenue resplandor del archivo prohibido. El polvo se arremolinaba en el aire, iluminado por el parpadeo azul de un archivo de un siglo de antigüedad. Proyecto Sol Fantasma. Los ojos del emperador, durante mucho tiempo desprovistos de calidez o miedo, se movían de un lado a otro mientras el archivo se abría pieza por pieza. Nadie hablaba. Ni los inquisidores detrás de él, ni el tembloroso ministro de registros que estaba a un lado, con los labios secos y agrietados por el aire reciclado. Comenzó con una imagen. Un niño, de apenas 9 años, atado en una cámara reforzada rodeada de maquinaria que parecía antigua y brutal. No alienígena. Terrana. Líneas de código se desplazaban junto a la imagen. Varianza genética. Alta puntuación cognitiva. Supresión emocional al máximo. En progreso, condicionamiento de asesinato. 84% completado. El emperador no dijo nada, pero algo detrás de sus ojos cambió. El ministro se humedeció los labios. Este fue uno de los últimos programas de operaciones encubiertas terranas antes de la purga. La voz del emperador era un susurro bajo. ¿Cuántas unidades sobrevivieron? El ministro bajó la vista. Ninguna que sepamos. Creíamos que las instalaciones fueron destruidas. El programa colapsó durante los asedios orbitales. El holograma siguió reproduciéndose. Mostraba a niños hambrientos, rapados,
sin emociones, marchando en silencio. Ni una sola sonrisa, ni juegos, solo simulacros, armas. Órdenes ladradas en una lengua áspera y gutural. Entrénalos como depredadores. Rompe sus lazos. Rompe sus dioses. No dejes nada humano salvo el cuerpo. Ese era el lema. Al final de la grabación había un rostro. Más viejo ahora, mandíbula más afilada, grabado a fuego en la memoria. El comandante del Revenant. Imposible, susurró el emperador. La pantalla leía. Sujeto 9A. Nombre en clave. Revenant. Estado. Desaparecido en combate tras colapso de la instalación. Presunto muerto. El inquisidor se inclinó hacia adelante. No murió. No, murmuró el emperador. Se convirtió exactamente en lo que temíamos que se convertiría. Se giró bruscamente. Activen la alerta máxima. Asignen todas las flotas del sector a la interdicción. No más advertencias. No más mensajes. Si ven al Revenant, lo destruyen. En las cubiertas inferiores del Revenant, un joven llamado Thorin estaba sentado solo en el espacio de acceso de ingeniería, soldando una tubería de refrigerante con un soplete de arco manual. Las chispas siseaban. La nave gemía a su alrededor. Odiaba el silencio. Le recordaba a las minas en las que creció. En lo profundo de un campo de asteroides abandonado, escondiéndose de los escáneres imperiales, sobreviviendo con grasa de motor y tabletas de proteína rancia. Su madre murió de pulmón de plasma antes de que cumpliera los 12. No había llorado. No había tiempo para llorar cuando la supervivencia se medía en filtros de aire y fugas del reactor. Ahora mantenía al Revenant respirando. No porque creyera en alguna causa noble, sino porque era todo lo que le quedaba. La tubería se selló. Se reclinó, limpiándose el sudor y el polvo metálico de la cara. Su cabello estaba rapado hasta un corte irregular, sus ojos hundidos. Nunca había visto la tierra, solo fragmentos, canciones cantadas en pasillos oscuros, historias susurradas sobre cielos azules y árboles verdes, pero nada de eso se sentía real. No como el zumbido de los reactores, el acero frío bajo sus dedos. Alguien se arrastró a la bahía detrás de él. El agua está racionada, dijo una voz, baja, aguda, femenina. Era Nerra, una de las jefas de seguridad interna de la nave. Su rostro era duro, surcado por viejas cicatrices de quemaduras. No sonreía a menudo. Thorin no respondió. Simplemente tomó otro sorbo de todos modos. Ella se agachó a su lado. Las flotas se están moviendo. Él levantó una ceja. Están cabreados, continuó ella. Captamos una vieja señal de reconocimiento. 20 naves, clase pesada. Están barriendo las rutas comerciales. Formación de martillo. Asintió. El comandante lo sabe. Lo supo incluso antes de que se movieran. Ese cabrón nunca duerme. Thorin sonrió levemente. Se desvaneció rápido. ¿Crees que podemos ganar? Preguntó. Ella se reclinó, mirando hacia arriba a través de un pequeño visor que no mostraba más que estrellas y negrura. No importa, dijo. Nos convirtieron en fantasmas. Ahora tienen que recordar lo que los fantasmas pueden hacer. De vuelta en Belcaran Prime, en la ciudadela del comando militar, una nueva figura entró en la sala de guerra. Era alta, esbelta, su rostro afilado como una cuchilla, el pelo corto, la armadura negra con insignias rojas. Almirante Tal Dravik. La sala se silenció, no por su rango, sino por su historia. Había luchado en la última purga hacía 70 años. Era la última oficial imperial superviviente que había resistido durante la batalla final sobre Marte, cuando la resistencia terrana hizo su última defensa y fue bombardeada hasta la extinción. Excepto que ahora no estaban extintos, ¿verdad? El estratega supremo dio un paso adelante, inclinándose ligeramente. Almirante Dravik, el emperador ha reinstaurado su comisión de campo. Debe liderar la flota de respuesta y eliminar al Revenant. Dravik estudió las proyecciones tácticas, el último movimiento conocido de la nave terrana, rastros de escombros, patrones de restos, radios de explosión. Estaban dejando un rastro claro. Sin camuflaje, dijo ella. No,
señora. Sin comunicaciones, sin propaganda. No. Entrecerró los ojos. Quieren que lo sigamos. El estratega asintió. Es un cebo. Estudió de nuevo las imágenes del Revenant. Tosco, feo, mortal. No era una nave construida para sobrevivir. Fue construida para la venganza. Saben que estamos observando. Cada ataque es un recuerdo, un mensaje. Hizo zoom en un pequeño fotograma visual. Un grafiti quemado en el costado de un depósito destruido de Albert 9. La tierra aún respira. Lo miró durante mucho tiempo. Luché contra ellos antes, dijo. No huyen. No suplican. Lo queman todo a su paso. ¿Sus órdenes? Se giró. No los perseguimos. Maniobramos mejor que ellos. Rastreen las firmas de combustible. Predigan sus ataques. Piensen como ellos. Hizo una pausa. Y si estoy en lo cierto, su próximo objetivo es la matriz de balizas en el relé delta de Sirio. Es como el Imperio controla la red de comunicaciones interna. Si atacan eso, aíslan a la mitad de los sistemas centrales entre sí. Los ojos de Dravik se endurecieron. Quiero a la Quinta Legión en órbita en 2 días. Preparen una trampa. A bordo del Revenant, el comandante estaba en su cámara privada, mirando una foto agrietada, descolorida, rota, de la vieja tierra. Una mujer riendo, el pelo ondeando al viento. Su madre antes de la purga, antes de los campos, antes de que la guerra convirtiera a su hijo en un arma. Apenas podía recordar su voz ahora, solo el sonido de las sirenas, los disparos, los gritos, el humo asfixiante cuando los drones del Imperio descendieron como langostas. Guardó la foto de nuevo en un pequeño medallón de metal y lo metió dentro de su armadura. Un golpe en la puerta. Adelante. Era Rick. La estación repetidora está al alcance, dijo Rick. Delta de Sirio. El comandante asintió. Nos están esperando. Bien. ¿Tienes hambre de sangre, Rick? El hombre mayor no sonrió. Tengo hambre de historia. El comandante se acercó a la consola, abrió los esquemas de la estación. Es demasiado grande para destruirla. Limpiamente. Cortaremos el núcleo de energía. Freiremos el enlace del relé. Tumbaremos su red de comunicaciones. ¿Y después de eso? Miró a Rick. Luego nos desvanecemos. Rick se cruzó de brazos. Si seguimos desvaneciéndonos, se nos acabará el tiempo. Ya se nos acabó el tiempo, dijo el comandante. Esto es la postcombustión. Rick asintió una vez, luego se giró para irse. Pero antes de hacerlo, se detuvo. Comandante. ¿Sí? Ya no solo tienen miedo. El comandante miró el cursor parpadeante en el mapa del relé. Están cabreados y desesperados, y la gente desesperada comete errores. El comandante miró el cursor parpadeante en el mapa del relé. Asegurémonos de que se arrepientan de todos. En órbita sobre el relé delta de Sirio, la Quinta Legión ya estaba en formación. Docenas de cruceros, portaaviones, fragatas, drones, todos esperando a un fantasma. Dravik estaba en su nave insignia, con los ojos fijos en la red de sensores. Su segundo oficial se acercó. Nada todavía. Quizás cambiaron de rumbo. No, vendrán. Y si no lo hacen, atacarán algo peor en otro lugar. No estamos. ¿Por qué aquí? Ella se giró lentamente. Porque si yo fuera él, si me hubieran dejado morir, borrado, casado, roto, no estaría buscando ganar. Caminó hacia el visor, mirando al espacio. Estaría buscando hacer que la galaxia sintiera lo que yo sentí. Y en algún lugar, justo más allá del borde de la detección, oculto en el resplandor de un sol colapsando. El Revenant derivaba en perfecto silencio, esperando su momento. Una última chispa, lista para incendiar un imperio. El Revenant derivaba en órbita baja bajo la luz fracturada del sol de Sirio. Su calor filtrado por el viejo blindaje compuesto de la nave, parcheado una docena de veces con casco recuperado de guerras olvidadas. Desde la distancia, parecía muerto, un casco de metal olvidado atrapado en la deriva gravitacional. Pero por dentro, respiraba y escuchaba. El relé delta está transmitiendo, dijo Nerra,
agachada sobre una terminal de comunicaciones. Tráfico civil enmascarando pulsos de coordinación militar. Han escondido bien su flota. El comandante estaba detrás de ella, con los brazos cruzados, los ojos fijos en la fuente de datos. Frecuencia de pulso a 6 segundos de distancia, fuertemente encriptada, pero es de alta prioridad imperial. Asintió. Están esperando. Rick se apoyó en la barandilla, mordiéndose el interior de la mejilla. Es una trampa. Por supuesto que es una trampa, dijo el comandante. ¿Así que entramos de cabeza? Se volvió hacia Rick. No, la destrozamos desde dentro. La sala se silenció. Torín intervino desde la esquina lejana. ¿Cómo diablos nos infiltramos en una estación repetidora plagada de militares imperiales y la mitad de la Quinta Legión sobre nosotros? El comandante lo miró con calma. No pasamos a través de ellos. Señaló los esquemas del relé proyectados en el aire. Líneas de geometría giratoria y túneles de acceso. Pasamos por debajo de ellos. El relé Delta de Sirio no era solo una estación. Era una fortaleza flotante de casi 20 kilómetros de largo con un supernúcleo de reactor interno construido en una carcasa de asteroide. Estaba diseñada para ser autosuficiente durante 50 años. Comida, combustible, gravedad, energía, todo. Pero su corazón todavía era de construcción terrana. Antes de la purga, el imperio aún no había desarrollado sus propios relés de comunicación. Usaron lo que la humanidad les había dado cuando la Tierra todavía creía en la alianza y la esperanza. Ese fue su error. Y ahora era su debilidad. El comandante lo sabía. Sección 9, dijo. Viejos túneles de mantenimiento terranos, fuera de servicio, olvidados. Sin líneas de sensores activas. Rick negó con la cabeza. Ni siquiera sabemos si todavía están intactos. ¿Lo están?, respondió el comandante. Fui entrenado en esos túneles. 30 minutos después, la nave de desembarco se lanzó con Rick, Nerra, Torín, 2 exploradores de reconocimiento y el propio comandante. El Revenant permanecería en órbita de sigilo profundo, enmascarado por el cinturón de radiación local. Si la operación fallaba, la nave se desvanecería y el resto de la tripulación se dispersaría como fantasmas en el espacio profundo. Dentro de la nave de desembarco, la tensión era densa. Cuanto más se acercaban al relé Delta, más podía sentirlo la tripulación. No solo peligro, sino gravedad. No del sol ni del relé, sino del pasado. Torín se sentó en silencio junto a la escotilla delantera, con las manos temblando sobre su rifle de pulso. No estaba entrenado para la infiltración. Era un ingeniero, un superviviente, no un asesino. Pero estaba aquí porque la supervivencia nunca había sido un juego limpio. El comandante lo observó por un momento. No tienes que venir, dijo. Torín levantó la vista. Me diste un lugar en tu nave. Eso es más de lo que el imperio me dio jamás. El comandante asintió una vez. Brecha en 30 segundos. Anunció Nerra. En la nave insignia imperial sobre el relé, la almirante Tal Dravik miraba el mapa holográfico en silencio. Nada. Sin naves, sin contacto, sin pings. Esto no está bien, dijo su segundo al mando. Ya deberían haber atacado. No vienen por el frente, dijo ella. Se volvió hacia la proyección del interior de la estación, abrió los viejos esquemas terranos. Allí, una débil firma de calor parpadeando en la zona de mantenimiento. Tocó la pantalla. Bloqueen la sección 9. Ahora. Señora, dije ahora. La nave de desembarco se estrelló contra el viejo puerto de atraque como un martillo, las abrazaderas magnéticas fusionándola con el casco. Un fuerte silbido mientras la presión se igualaba. La esclusa de aire se abrió con un chirrido. Los disparos los recibieron. Un escuadrón de guardias imperiales ya estaba esperando. Rifles calientes, armaduras mecánicas activadas. ¡Emboscada!, gritó Rick, lanzándose de lado mientras una ráfaga de pulso destrozaba el mamparo detrás de él. Nerra se arrodilló, 2 disparos al centro de la masa. 2 imperiales se desplomaron. Torín se lanzó a cubierto, temblando, torpe con su rifle. El comandante se movió como una máquina.
Ráfagas cortas, cada disparo letal, controlado. Sus movimientos eran demasiado precisos para ser casualidad. No estaba reaccionando. Estaba prediciendo. En segundos, el corredor estaba despejado. Rick gimió. Tanto para el sigilo. Nunca fuimos invisibles, respondió el comandante. Solo subestimados. Se movieron rápidamente a través de los estrechos túneles. Viejos corredores terranos todavía revestidos con paneles oxidados marcados con escritura terrestre. Torín se detuvo al pasar por uno. La señal es el alma. Mantén la línea abierta. Tocó la pared. Muévete. Ladró Rick. Llegaron al núcleo del relé, una enorme cámara circular que pulsaba con un flujo de datos en bruto. Cables como venas por las paredes. Nerra sacó un paquete de su hombro. Cargas listas. La explosión EMP freirá todo, desde el enlace del relé hasta la red secundaria. Nada entrará ni saldrá de este sector durante días. El comandante asintió. Hazlo. Presionó la carga. 30 segundos. Fue entonces cuando lo oyeron. Aplausos lentos y resonantes. Una figura salió del corredor lejano. La almirante Dravik. Sin armadura, sin escolta, solo ella y una pistola hueca a su lado. Siempre fuiste eficiente, dijo. El comandante se congeló. Rick levantó su rifle. Nos siguió. Déjame abatirla. No, dio un paso adelante. Te conozco, dijo, entrecerrando los ojos. Deberías, respondió ella. Fuiste un arma que ayudé a crear. La tripulación se tensó. Proyecto Sol Fantasma, continuó. Fui un enlace entre tus adiestradores y la división científica del Imperio. Vi tus informes psicológicos, tus métricas de asesinato. Eras hermoso de una manera monstruosa. Nerra avanzó. Está ganando tiempo. No lo hago, dijo Dravik, con los ojos todavía en el comandante. Vine a ofrecerte algo. Él no habló. Estás ganando batallas, dijo. Pero no puedes ganar la guerra. Te enterraremos de nuevo, y esta vez no habrá Revenant, ni leyendas, solo cenizas. Él la miró. Tranquilo. No necesito ganar la guerra, dijo. Solo necesito asegurarme de que tu imperio sangre. Dravik asintió. Entonces no eres mejor de lo que decíamos que eras. No estoy tratando de ser mejor. Ella dio un paso más cerca. Eras un niño. Nunca tuviste elección. Te rompieron antes de que pudieras pensar. Él no se movió. Te estoy dando una ahora. ¿Y esa es? Deja que los otros se vayan. El chico, la chica, el viejo soldado. Vete. Te daré un corredor de salida. Puedes desaparecer en los sistemas exteriores. Vive, muere, no importa. Pero lo terminas aquí. Él la miró sin emociones. ¿Crees que esto se trata de mi vida? Dravik inclinó la cabeza. Él dio un paso adelante. Mi madre suplicó por su vida frente a un dron del Imperio. Vi sus pulmones colapsar bajo un ataque de gas destinado a insurgentes. Mi padre, torturado durante 5 ciclos antes de que lo mataran por negarse a dar coordenadas de escondites. Se acercó más. Fui criado en una caja de acero, entrenado para cortar gargantas antes de saber atarme las botas. Mis maestros fueron el dolor eléctrico y las comidas frías. Mi cuento para dormir era el recuento de muertes de un dron. Sus ojos se entrecerraron. Morí en esa instalación. Lo que camina ahora es lo que ustedes crearon. El temporizador de la carga EMP bajó. 3, 2. Disfruta del silencio, dijo. La explosión golpeó como un trueno. La cámara explotó en un destello silencioso. Las luces se apagaron. La torre del relé murió. La red de comunicaciones en 100 sistemas se oscureció. La almirante Dravik desapareció en el caos. De vuelta a bordo del Revenant, el comandante estaba en la sala de guerra, con el rostro iluminado por las luces de emergencia. La misión fue un éxito, dijo Nerra, aunque su voz carecía de celebración. Las flotas enemigas están en desorden, añadió Rick. La mitad de los sistemas centrales se han quedado a oscuras. Las comunicaciones del Imperio se están devorando a sí mismas. El comandante asintió lentamente. Bien.
Thorin estaba en la esquina, en silencio. Finalmente, habló. ¿Alguna vez sientes algo? Preguntó en voz baja. No acusador, solo perdido. El comandante lo miró. No. Thorin asintió. Creo que esa es la parte más triste. Salió. La sala se quedó en silencio. Afuera en el espacio, mientras el Revenant se desvanecía de nuevo en la oscuridad. Los sistemas imperiales gritaban. Y en Belcaran Prime, el emperador estaba de pie sobre un mapa holográfico en llamas. No solo habían perdido la comunicación, habían perdido el control. Por primera vez en un siglo, el imperio se sintió casado. Las cartas estelares imperiales lo llamaban Draxian 4, un mundo logístico que orbitaba la enana roja Nursi. Conocido por nada más que el refinado de combustible, la coordinación de convoys y el almacenamiento de excedentes militares. Sin ciudades, sin nobles, solo mecánicos, soldados y cargueros. Pero era el corazón palpitante del imperio para el reabastecimiento de la flota al este del cuerpo de Velcro, lo que lo convertía en el siguiente objetivo perfecto. Dentro de la sala de guerra con poca luz del Revenant, las proyecciones flotaban en el aire. Gráficos de movimiento de tropas, datos de vigilancia, estimaciones de la línea de suministro. La tripulación se reunió en silencio, cada rostro desgastado por la falta de sueño y la presión. El comandante estaba de pie con los brazos a la espalda, los ojos fijos en el holograma giratorio de la órbita de Draxian. Esperarán otro ataque a un relé, dijo Nerra, tocando una consola. Instalaciones militares, comunicaciones, matrices de sensores. Se prepararán para eso. El comandante asintió. Exactamente por eso no lo haremos. Rick se rascó la barba, entrecerrando los ojos. ¿Quieres atacar una base de reabastecimiento? No, quiero cerrarla. Thorin se inclinó. ¿Inutilizar la base? No, dijo el comandante. Cerrar toda la línea de suministro. Quemar las reservas. Colapsar el centro. ¿No perjudicará eso también al transporte civil? Preguntó Thorin, vacilante. Los ojos del comandante no se movieron de la pantalla. No hay civiles en esta guerra. Siguió el silencio. Incluso Nerra lo miró de reojo. Estamos tratando de recordarle a la galaxia lo que le hicieron a la Tierra, no de convertirnos en el imperio. Él finalmente se giró, su mirada pesada. ¿Quieres misericordia? Eso fue enterrado con el último niño terrano. Salió. En Belcaran Prime, la almirante Dravik estaba en la cámara oculta bajo el Palacio Imperial, un lugar tan antiguo que incluso las paredes susurraban en idiomas olvidados por la historia. Ante ella estaba el Consejo Etéreo, no políticos, no generales, sino arquitectos de la guerra y el silencio. Dravik había sido convocada, no ordenada. Eso solo ya tenía peso. El mayor de ellos, con los ojos cubiertos por un velo de malla dorada, habló primero. Lo dejaste vivir. Dravik no se inmutó. Matarlo en ese momento lo habría convertido en un mártir. Es más útil vivo por ahora. Otra voz, más vieja y áspera, resonó en la cámara. Jugaste con fuego. Se está extendiendo. Ella dio un paso adelante. Entonces denme el arma que se prometió, el mecanismo de seguridad. El consejo se miró. Finalmente, el orador con velo dorado hizo un gesto. Un panel se abrió con un siseo. Dentro, criovidrio, cableado grueso, un siseo de respiración, y dentro de la cápsula, una figura con cicatrices, pálida, músculos tensos incluso en el sueño, y ojos que brillaban con un tenue rojo detrás de los párpados cerrados. Sujeto 5B, nombre en clave, Hades. Otro hijo fantasma, susurró ella. El consejo asintió. Nacido en la misma instalación que el Revenant. Más viejo, más fuerte, genéticamente inestable. ¿Por qué no fue usado antes? Demasiado violento, sin lealtad. Ella sonrió fríamente. Eso es exactamente lo que necesito. De vuelta en el Revenant, Nerra encontró al comandante solo en la cámara de control de armas. Sigues presionándolos, dijo en voz baja. Él no respondió. Son leales, pero tienen miedo. Han visto lo que sucede cuando la ira se convierte en la misión. Él se apoyó en la barandilla. El miedo los mantiene alerta.
también los rompe. Se volvió hacia ella. No nací para liderar. Fui entrenado para matar. Lo que estamos haciendo ahora, esto es misericordia en comparación con lo que me enseñaron. Ella lo miró fijamente por un largo momento. ¿Siquiera sabes cómo parar? Su mandíbula se tensó. No creo que ninguno de nosotros lo sepa. En las colonias exteriores, las cosas estaban cambiando. Los rumores se extendían como la pólvora. Una nave humana que no podía morir. Un fantasma terrano volando a través de la oscuridad, golpeando donde el imperio se sentía más seguro. Algunos decían que era venganza. Otros decían que era justicia. Y algunos, los desesperados, comenzaron a levantarse. En el puesto de avanzada de Kara, un capitán de carguero llamado Voss secuestró un convoy de mineral del imperio y transmitió un mensaje en un antiguo dialecto terrano. Recordamos la tierra. Recordamos las mentiras. Revenant, si oyes esto, no estás solo. En Delta, un pelotón entero de reclutas imperiales depuso las armas y desapareció en la tundra. La rebelión todavía era un susurro, pero estaba creciendo. Y cada susurro decía lo mismo. La humanidad nunca murió. Estaba esperando. En la órbita de Draxian, el Revenant se movía bajo el pozo de gravedad, rozando el borde de la atmósfera, usando nubes de iones para enmascarar su firma. Dentro de la nave, la tensión hervía. Torín estaba en la cocina inferior con Rick, con voz baja. Se está descontrolando. Rick no respondió. Torín insistió más. Nos estamos convirtiendo en lo que odiamos. La última misión. Ahora esto, depósitos de combustible, civiles. Rick levantó la vista. ¿Crees que la Tierra ardió porque fuimos demasiado crueles? No. La Tierra ardió porque creímos que al imperio le importaban las reglas. Eso no significa que dejemos de preocuparnos. Rick lo miró fijamente. ¿Quieres sobrevivir? Entonces entiende esto. El comandante no nos está llevando por un camino. Él es el camino. Mientras tanto, el comandante estaba en sus aposentos privados, con los ojos fijos en una luz roja parpadeante. Un mensaje revuelto y codificado. Era del puesto de avanzada de Kara, un capitán de carguero que decía ser un superviviente de las colonias comerciales terranas, pidiendo unirse, ofreciendo información. Podría ser un cebo. Podría ser esperanza. Tocó la consola, encriptando una ruta de retorno. Atacamos Draxian. Luego hacemos contacto. Detrás de sus ojos, un destello de duda. Pequeño, distante, pero real. La almirante Dravik estaba a bordo de su nueva nave de mando. El Imperieuse negro. A su lado, la criocápsula del sujeto 5B se estaba descongelando. El cristal empañado, las alarmas pulsaban, un siseo mientras los sellos se desbloqueaban. Se levantó como carne a la que se le ha devuelto la vida. Sin palabras, solo ojos rojos. Su voz era firme. Fuiste construido para matar fantasmas. Él crujió los nudillos, sus ojos ardiendo en los de ella. Entonces apúntame al cementerio. En Draxian, el ataque llegó al amanecer. El Revenant perforó la atmósfera como una lanza negra, lanzando cápsulas a través de los tragaluces de las refinerías y las plataformas de almacenamiento. Sin advertencias, sin piedad. Rick lideró el asalto al depósito oeste, cortando líneas de combustible y torretas de defensa como un segador. Torín se quedó a bordo, monitoreando el equilibrio del reactor, con las manos temblando mientras las naves civiles intentaban huir abajo. No veo soldados, susurró al comunicador. Veo gente. La voz del comandante cortó. Fría. No estamos aquí por nombres. Estamos aquí por cicatrices. Quémenlo. Torín vaciló, luego accionó el interruptor. Los núcleos de combustible se rompieron. Draxian se iluminó como una pira funeraria. De vuelta en el Revenant, la tripulación no vitoreó. No hablaron. Simplemente se deslizaron de nuevo en el vacío. Motores bajos, luces atenuadas, sombras arrastrándose. Y en la sala de guerra, el comandante estaba solo, mirando su reflejo en el metal agrietado de la consola. No un líder, no un soldado, solo un fantasma. Tratando de hacer que la galaxia recordara por qué temía a la oscuridad.
El hangar del puesto de avanzada de Kara olía a óxido quemado y grasa iónica. Los cascos de los cargueros se alineaban en las paredes, unidos con chatarra y despecho. Guardias improvisados con armaduras repintadas esperaban nerviosos mientras la nave de desembarco del Revenant siseaba al entrar. Cuando la rampa bajó y el comandante salió con su equipo completo, capa echada, rifle en la espalda, todos se congelaron. No esperaban que un mito caminara. Un hombre construido como una tormenta. Ojos fríos, sin medallas, sin discurso, solo presencia. El capitán Voss, el eximperial que envió el mensaje, tragó saliva y dio un paso adelante. Comandante, bienvenido. Él no respondió, solo escaneó la sala. Sin signos de emboscada, sin una trampa obvia, pero aún así vio nerviosismo en cada tic, miedo en cada rostro. No eran guerreros. Eran supervivientes. Rick y Nerra lo siguieron, escaneando el perímetro. Torín permaneció en la nave, todavía conmocionado después de Draxian. El comandante finalmente habló. ¿Tú enviaste la señal? Voss asintió. Hemos estado escuchando durante años. Charlas piratas, fantasmas en los sensores, rumores, y luego Draxian ardió. Se acercó, con voz baja. Ya no eres solo un fantasma. Eres un faro. Al comandante no le gustó esa palabra. No soy un símbolo, dijo. Soy la consecuencia. Voss se mantuvo firme. Al final, es lo mismo. Dentro de la sala de guerra de Kara, apenas más que una bahía de carga vaciada, la resistencia le informó. 12 colonias habían cortado el acceso a los datos imperiales en protesta por el bombardeo de Draxian. 6 guarniciones se apagaron y un planeta, Horus Prime, había declarado una rebelión planetaria total. Su primer movimiento fue izar una vieja bandera terrana. El comandante escuchó en silencio mientras Voss explicaba. Podrías liderar todo esto, no solo una nave, sino una flota, un levantamiento. Esta gente necesita algo real que seguir. Rick levantó una ceja. ¿Y creen que él es eso? Voss se encogió de hombros. El imperio no teme a los diplomáticos. Teme al fuego. Eso es lo que eres. El comandante miró la vieja bandera estelar terrana cosida a un paño clavado en la pared. No habló. Durante mucho tiempo. Luego, finalmente, no somos un ejército. Somos un recuerdo. Voss dio un paso adelante. Eso es todo lo que son las revoluciones, recuerdos con dientes. De vuelta en el Revenant, Nerra entró en ingeniería donde Torín estaba sentado, con las rodillas temblando, herramientas esparcidas a su alrededor. Todavía estás conmocionado. Vi un depósito lleno de técnicos y mineros quemarse vivos la semana pasada. ¿Crees que no estoy conmocionado? Ella se agachó a su lado. Ellos quemaron la tierra primero. ¿Crees que el imperio preguntó si nuestros hijos eran soldados? Torín la miró. Suenas como él. Ella se estremeció ligeramente. No soy nada como él, dijo. Pero ya no estaba segura. Sobre el sistema, a bordo del Imperius Negro, la almirante Dravik observaba cómo las puertas de la cámara se sellaban detrás de ella. Dentro estaba el sujeto 5B, ahora despierto, ahora consciente. No lo mantenían con uniforme, solo con restricciones e inyectores. Los músculos se contraían bajo una piel que parecía cosida. Su espalda llevaba los números desvaídos. GS-05B. No parpadeaba. No sonreía. No hablaba a menos que se le ordenara. Dravik lo observaba a través del cristal reforzado. ¿Sabes a quién debes matar? Preguntó. Él se giró lentamente hacia ella, su voz baja, ronca, casi humana. Al descarriado. ¿Puedes encontrarlo? Asintió. Su sangre canta. Mismo origen, mismo dolor. Dravik sonrió levemente. Entonces ve y haz sangrar al fantasma. La cámara se abrió con un siseo y la galaxia dio la bienvenida a algo peor que la muerte. Más tarde esa noche, de vuelta a bordo del Revenant, el comandante estaba solo en la cámara de observación. Las estrellas pasaban. Cada una podía contener un recuerdo o un crimen de guerra. Oyó abrirse la puerta pero no se giró. Rick entró. Silencioso, pesado. Voss quiere que ayudemos a reunir a Horus Prime. Lo oí.
Quiere nombrar una flota como la nave Armada Revenant. Poner tu cara en estandartes. Los hombros del comandante se tensaron. No quemé la mitad de mi vida para convertirme en un póster. Quemaste la mitad de tu vida para hacerlos pagar. Ya lo has hecho. ¿Y ahora qué? No respondió. Rick se acercó más. Luché por la tierra, no por la fama, no por la política. Pero si nos vamos ahora, dejamos a la próxima generación sin nada más que miedo. El comandante miró hacia adelante. No sé cómo ser otra cosa que esto. Podrías aprender. Finalmente miró a Rick, con los ojos oscuros, cansados. No dejaron nada en mí con lo que aprender. Esa noche, se desató un incendio en el control de armas. No fue un accidente. Nerra se movió rápido para contenerlo. La tripulación respondió. No se perdieron vidas. Pero cuando rastreó el punto de ignición, la llevó a una carga de sabotaje plantada, temporizada, programada para sobrecargar el núcleo del cañón de la nave durante la siguiente batalla. Marchó al puente, con el rostro como una piedra. El comandante se giró cuando ella entró. «Tenemos un traidor», dijo rotundamente. Él no reaccionó. «¿Quién?». Ella negó con la cabeza. «Aún no estoy segura, pero nos querían muertos desde dentro». Miró alrededor del puente. El silencio era más afilado que los disparos. Bloqueen cada corredor. Doblen los turnos en cada punto de acceso. Nadie se mueve solo hasta que lo encontremos. ¿Y si no lo hacemos?, preguntó Rick. El comandante no parpadeó. Entonces dejamos de confiar en cualquiera. 2 días después, una señal perforó la galaxia como una cuchilla. No vino del Imperio. Vino de una zona abandonada. Espacio muerto cerca de la expansión Muralit. Solo un pulso, una firma de comunicaciones terrana, corrupta, distorsionada, envuelta en estática, pero antigua. Y llevaba una palabra. Revenant. El comandante se quedó quieto mientras se repetía. Nerra susurró. «Es un cebo. Es una trampa», dijo Torín. «Es una trampa», murmuró Rick. «O es uno de los nuestros». El comandante no se inmutó. Fijen rumbo. Sin camuflaje, sin sigilo. «¿Por qué?», preguntó Nerra. Él miró por el visor. «Porque si es un cebo, quiero que sepan que estamos mordiendo». Mientras tanto, el sujeto 5B estaba en el casco de una nave de exploración, observando el vacío con los ojos desnudos. Su piel se agrietaba por la sobreexposición, pero su cuerpo no se inmutaba. No necesitaba protección. No necesitaba una nave. Fue criado para encontrar a un hombre. No necesitaba escáneres. Sentía el pulso del comandante. Su sangre era demasiado cercana, demasiado idéntica. Uno, el prototipo fallido; otro, la ejecución perfeccionada, y como un depredador observando a su presa. Sonrió. El Revenant salió al espacio en la expansión Muralit a las 0300, hora de la nave. Restos silenciosos flotaban adelante. Viejas naves del Imperio rotas y a la deriva. Las secuelas de una batalla olvidada. Rick ajustó los escáneres. «Estamos recibiendo ecos». Nerra frunció el ceño. Visual. El holograma se iluminó. Algo flotaba justo más allá de la deriva. Un cuerpo atado a un casco roto. No muerto. Tampoco respiraba. Solo esperaba. «Sáquenos de aquí», dijo Torín rápidamente. Pero era demasiado tarde. Un pulso surgió del cuerpo. Masivo, cegador, puro. Cada pantalla en el Revenant se volvió blanca. Luego, ¡boom! Impacto. Los escudos cayeron. Las luces murieron. Los sistemas de respaldo se activaron. Las alarmas sonaron, y el comandante susurró. «Nos encontró». El Revenant giraba en una rotación lenta, dañado y a la deriva a través de la expansión Muralit, su casco sangrando luz y estelas de vapor. La trampa se había activado, y ahora estaban expuestos, vulnerables. Pero peor que la trampa fue lo que vino después. Nerra corrió por el pasillo hacia la advertencia de brecha, sus botas golpeando contra el suelo de la cubierta, las luces de emergencia parpadeando en rojo a lo largo de las paredes. Dobló la esquina justo cuando la sección B12 estalló en chispas. Lo vio por primera vez. Sujeto 5B.
Estaba en medio del fuego, sin ser molestado por las llamas, el humo o el dolor. Sin armadura, solo tela táctica desgarrada y una piel que parecía cultivada quirúrgicamente. Sus ojos eran de un rojo feral, brillando en la oscuridad como los de una bestia. Una mano sostenía los restos retorcidos de un droide de seguridad. La otra goteaba sangre. Sangre humana. Un tripulante intentó disparar. 5B se movió más rápido que cualquier cosa que Nerra hubiera visto. No esquivó. Simplemente ya estaba en otro lugar. Un golpe que hizo crujir los huesos. Un gorgoteo húmedo. Silencio. Luego la miró y sonrió. En el puente, el comandante permanecía inmóvil. La voz de Rick llegó por los comunicadores, frenética. Tenemos un hostil a bordo. Es él. Es uno de los nuestros. Pero está mal. El comandante no se inmutó. Ya sabía quién era. Bloqueen todos los corredores de acceso, ordenó. Pasen todas las puertas de emergencia a modo manual. Conténganlo. La voz de Torín se quebró en medio del caos. Está destrozando las cubiertas inferiores como si conociera el diseño, como si hubiera estado aquí. La voz del comandante era de hielo. Lo ha estado. En la cubierta 3, Nerra arrastró al tripulante herido a un pasillo lateral, con el corazón martilleando. Había visto combate. Había luchado contra tropas de choque del Imperio y mercenarios de Blacksite. Pero esto era diferente. Esto era un fantasma de su propio pasado. Activó su comunicador. El objetivo se mueve con pleno conocimiento de la nave. Evitó nuestras puertas de seguridad sin hackear. Está usando viejos protocolos de Sol Fantasma. La respuesta llegó plana y tranquila. Retrocedan al corredor de mando, dijo el comandante. Yo me encargaré de él. El sujeto 5B caminaba por los pasillos del Revenant como si le perteneciera. Cada mamparo, cada curva, cada recoveco. Lo conocía por instinto porque fue criado en el mismo infierno que el comandante. Pero donde el comandante había escapado del sistema, luchado por recordar lo que significaba ser humano, 5B se había convertido en lo que el sistema quería. Perfecto, obediente, monstruoso. Las luces del puente parpadearon. Luego todo se oscureció. Los sistemas de respaldo desviaron la energía de emergencia. El comandante se volvió hacia Torín. Desvía toda la batería al corredor B, mantén el resto a oscuras. ¿Vas a bajar allí? Asintió una vez. Rick intervino. No deberías enfrentarlo solo. No me enfrento a un hombre, respondió el comandante. Me enfrento a la versión de mí que nunca salió. El pasillo hacia el nivel B estaba silencioso. Demasiado silencioso. Sin alarmas ahora, solo el suave zumbido del reactor resonando a través del acero. El comandante se movió lentamente, deliberado. Rifle de pulso en una mano, cuchillo de combate en la espalda, sus ojos se adaptaron a la poca luz como un depredador en la oscuridad. Luego un susurro, todavía lento, se giró. Nada. Otra voz más cercana. Me dijeron que moriste en el colapso. Les dije que no. ¿Por qué? Preguntó el comandante a la oscuridad. Porque todavía podía sentirte. Las sombras se movieron y 5B salió descalzo, con sangre manchada en el cuello como pintura de guerra. Sobreviviste, dijo 5B. Escapaste de la jaula, en lugar de terminar para lo que fuimos construidos, elegiste jugar al capitán. El comandante levantó su rifle. Elegí luchar por algo más que la obediencia. 5B sonrió. ¿Obediencia? No. Fuimos hechos para romper cosas, para destruir. ¿Crees que tu pequeña rebelión importa? ¿Crees que usar una chaqueta y dar órdenes te hace mejor? El agarre del comandante se tensó. No eres un líder, continuó 5B. Solo eres un fantasma con un grito más fuerte. Se abalanzó. El primer golpe destrozó el mamparo detrás del comandante. Apenas lo esquivó, rodando hacia atrás, disparando 3 veces. Una rozó el costado de 5B, pero ni siquiera se inmutó. El dolor no significaba nada. Los dos chocaron en el estrecho corredor, brutal y primitivo. Puño contra acero, hoja contra hueso. 5B atrapó el brazo del comandante y lo estrelló contra la pared con fuerza suficiente para abollar el panel.
Te has ablandado, gruñó. El comandante le dio un rodillazo en el pecho, agarró el cuchillo de combate de su espalda y lo clavó en el costado de 5B. 5B río. De verdad río. Echaba de menos esto. El rostro del comandante no cambió. Yo no. Mientras tanto, en el puente, Nerra ejecutó el rastreo de seguridad. La presión arterial se disparó. La lucha estaba aislada, pero la nave no podía soportar mucho más daño. Entonces lo vio. Un comando de relé iniciado desde ingeniería. Un reinicio no autorizado del sistema. Se le cayó el alma a los pies. Alguien está deshabilitando los protocolos de bloqueo. Se giró y cruzó la mirada con Torín. Él se congeló. No, susurró ella. No quería que sucediera así, dijo él. Pensé que si les daba acceso, solo inutilizarían la nave, no matarían. No así. ¿Nos traicionaste? Nos salvé, replicó él. Estás siguiendo a un loco. ¿Crees que va a liderar una rebelión? Va a quemar la galaxia entera. Nerra sacó su pistola. No vas a salir de esta. Torín no corrió. Simplemente se arrodilló. Nunca quise esto. Pero el daño estaba hecho. En la cubierta inferior, la batalla continuaba. El comandante y 5B se estrellaron a través de un corredor de mantenimiento, chispas y metal lloviendo a su alrededor. Ambos sangrando ahora, ambos respirando con dificultad. Pero solo uno sentía el peso de por lo que luchaba. 5B lo agarró por la garganta, levantándolo. Nos enseñaron el dolor. Pero tú todavía te aferras a alguna idea de que eres más que un arma. La mano del comandante encontró el cableado roto detrás del panel. Apretó los dientes, tiró de él. La descarga de arco los electrocutó a ambos, pero 5B recibió la descarga completa. Su cuerpo se convulsionó, lo soltó. El comandante rodó, jadeando. Quemado, pero vivo. Tienes razón, dijo. Soy un arma. Agarró la hoja del suelo. Pero yo elijo mi objetivo. La clavó en el corazón de 5B, o donde debería haber estado el corazón. 5B se ahogó, la sangre se derramó, sonriendo incluso mientras se derrumbaba. Bien, dijo. Sé el asesino para el que te entrenaron. Luego, silencio. El comandante se quedó allí temblando, no de dolor, sino de lo que se necesitó para ganar. De vuelta en el puente, Nerra se sentó junto a Torín en el calabozo. Parecía vacío. Dijeron que nos dejarían en paz si les ayudaba a encontrar al comandante. ¿Les creíste? Estaba cansado, susurró. Cansado de ver la muerte. Ella miró a través de los barrotes. Así que ahora verás más. Más tarde esa noche, el comandante estaba de pie sobre el cuerpo de 5B, ahora almacenado en una cámara de contención sellada. Rick entró. La tripulación está conmocionada. Bien. Está sangrando. El comandante bajó la vista, cortes en sus brazos, pecho. No lo sentía. Quiero la nave de vuelta en modo de sigilo negro para la mañana. Nos movemos hacia Horus Prime. Rick asintió, luego vaciló. Él era tú, ¿verdad? El comandante miró el cristal. No, dijo. Él era lo que querían que fuera. Rick no habló. El comandante se alejó. Pero aún no he terminado de decidir en quién me convierto. El cielo sobre Horus Prime ya ardía. El humo se enroscaba sobre torres destrozadas. El fuego antiaéreo tejía líneas a través de las nubes, y el suelo pulsaba con el trueno de los caminantes imperiales en marcha. La rebelión había comenzado demasiado pronto, se había movido demasiado rápido, y ahora estaban pagando el precio. Desde la órbita, el Revenant lo observaba todo. Rick estaba en la cubierta de observación, con la mandíbula apretada. Los están masacrando ahí abajo. Los combatientes de la resistencia apenas mantienen el distrito norte. Civiles atrapados en medio. Nerra miró la pantalla táctica. Los imperiales trajeron cruceros de supresión orbital. Toda la ciudad se convertirá en escombros en horas. El comandante no dijo nada. Se quedó en silencio, mirando el fuego abajo. Torín estaba sentado en la esquina lejana, esposado, con los ojos hundidos. Están perdiendo, dijo en voz baja.
Y si bajas ahí, perderás con ellos. El comandante se giró. No, dijo. No voy a bajar ahí a perder. En la bahía de guerra del Revenant, cada soldado restante se equipó. Las naves de desembarco estaban preparadas. Sus números eran escasos, apenas 2 escuadrones aptos para el combate. La mayoría eran ingenieros, médicos, técnicos, supervivientes, pero ninguno vaciló. El comandante se paró frente a ellos, casco en mano, cuerpo magullado por su lucha con el sujeto 5B, pero inquebrantable. No voy a prometer supervivencia, dijo. Me han seguido a través de sombras y sangre. Han quemado depósitos, colapsado sistemas y sobrevivido a todo lo que la galaxia nos ha lanzado. Sostuvo un parche terrano agrietado, chamuscado y descolorido. Mataron la Tierra, pero no mataron lo que la Tierra representaba. Miró a cada uno de ellos a los ojos. No bajamos para salvar una ciudad. Bajamos para demostrar que nunca terminaron el trabajo. Nerra se puso a su lado. Vamos a recordarles que la humanidad no se arrodilla. Recuerda. El hangar cobró vida con un rugido. Horus Prime, Distrito Norte. La resistencia se estaba derrumbando. Los caminantes imperiales pisoteaban las calles en llamas. Los drones barrían los callejones con escáneres térmicos. Los civiles eran conducidos como ganado a plazas abiertas. La superficie del planeta se había convertido en un cementerio en movimiento. El capitán Voss se agarró una herida sangrante, agazapado detrás de los restos de un transporte terrestre. Su escuadrón se había reducido a 5. Las comunicaciones estaban muertas. Ya estaba susurrando una oración cuando el cielo se rasgó. Las naves de desembarco descendieron gritando desde las nubes. Rápidas, bajas, zigzagueando a través del fuego antiaéreo como sombras. La nave líder llevaba la marca. No de un planeta, no de una flota, sino de un fantasma. Voss parpadeó, luego comenzó a reír. Una risa rota y salvaje. Es él, murmuró. Es el Revenant. La nave de desembarco aterrizó con fuerza, las rampas abriéndose de golpe. El comandante tocó el suelo corriendo, rifle en alto, Nerra a su lado. Las botas de Rick sacudieron el pavimento detrás de ellos. La calle explotó cuando un dron imperial se giró para atacar. Pero el comandante fue más rápido. Se arrodilló, disparó una vez, tiro a la cabeza. Saltaron chispas. El dron se desplomó a su alrededor. El campo de batalla cambió. Los combatientes de la resistencia que habían estado listos para morir ahora se lanzaron hacia adelante, gritando gritos de guerra. El fantasma había llegado. La esperanza había llegado. La almirante Dravik observaba la transmisión desde la órbita, su rostro tallado en piedra. Está vivo, dijo su oficial de comunicaciones. Lo sé, dijo ella. Y los está liderando. Miró por el visor. Desplieguen ataque orbital en 5 minutos. Arrasen el distrito. Señora, nuestras fuerzas todavía están en combate. Dije, arrásenlo. Se apartó de la pantalla. Si quieren seguir a un fantasma, que mueran como uno. De vuelta en el suelo, la tripulación del Revenant se abrió paso hacia la plaza de la prisión civil. Rick derribó a un soldado mecánico con un proyectil disparado desde el hombro. Nerra cortó la energía de la red de defensa. Voss se reunió con ellos con el último de su escuadrón, con los ojos muy abiertos. Nos están masacrando aquí. Ya no, dijo el comandante. Señaló la torre de guardia. Corten la transmisión. Interfiramos su red de sensores. Yo puedo escalarla, dijo Voss. Estás herido. No me importa. El comandante lo miró y, por una vez, asintió. Voss sonrió, con los dientes ensangrentados, y corrió hacia el fuego. El ataque orbital llegó sin previo aviso. Una línea de fuego rasgó el cielo. El Revenant, todavía en órbita baja, recibió el impacto. Las defensas automáticas se activaron justo a tiempo. Los escudos de plasma aguantaron apenas, pero la energía comenzó a caer rápidamente. Torín, todavía esposado, levantó la vista desde el puente mientras la alarma gritaba. «Puedo estabilizar el reactor», le dijo al oficial de cubierta. «Pero necesito que me suelten».
El oficial lo miró fijamente. Por favor, dijo Thorin. No arreglaré mi traición, pero puedo asegurarme de que la nave no caiga. El oficial vaciló, luego soltó el cierre. En el suelo, los comunicadores del comandante zumbaron. Ataque en camino. La voz crepitó. Objetivo, su distrito. Levantó la vista. El cielo brillaba en rojo. Se tocó la palma de la mano. Thorin, dame algo. De vuelta en el Revenant, las manos de Thorin volaban sobre los controles, el sudor le corría por la cara. No puedo detener el rayo, pero puedo redirigirlo. ¿Hacia dónde? Thorin miró los datos de posicionamiento de la nave. Luego su propio rostro se endureció. El crucero imperial que lo alimenta. ¿Estás seguro? No, dijo, pero me enseñaste algo. ¿Qué? A veces, el fuego es todo lo que queda. El comandante se volvió hacia Nerra. Saca a los civiles de la plaza. ¿Y tú? Volvió a mirar el fuego que caía de los cielos. Me aseguraré de que no aterrice. Salió corriendo hacia la estación central de relés de la ciudad, la única estructura con una torre de señales lo suficientemente fuerte como para anular el sistema de puntería. La voz de voz llegó por el comunicador. Estoy en la torre, pero necesito que hagas la llamada. El comandante subió los últimos escalones, con sangre en la boca, los pulmones ardiendo. Pásame. Voz enlazó las comunicaciones. El comandante miró la ciudad en ruinas, luego susurró, que termine aquí. En órbita, los cañones del Revenant giraron. Objetivo, crucero imperial, clase venganza. Thorin activó la secuencia final. En la superficie, el rayo comenzó a caer. Y en el último momento, se desvió. El crucero nunca tuvo tiempo de reaccionar. Fue diseñado para infligir dolor, no para recibirlo. El ataque golpeó su núcleo de motor. La explosión iluminó la noche como un segundo sol. La flota de Dravik se hizo añicos en el cielo. Silencio. Luego, vítores en el suelo, en las calles, en los escombros, a través de las radios, en todas partes. Los civiles estaban libres, los rebeldes estaban de pie, y el cielo, por primera vez en años, no pertenecía a nadie. Horas después, en los escalones del edificio del Capitolio de Horus Prime, el comandante estaba de pie ante la reunión más grande que jamás había visto. Combatientes, supervivientes, niños sosteniendo trozos de banderas más viejas que ellos. No quería hablar, pero lo hizo. No porque tuviera las palabras, sino porque necesitaban escucharlas. Hace años, dijo, con voz áspera, fui entrenado para ser un arma, una herramienta para servir a quienes quemaron mi mundo. Miró a la multitud. Pero algo sucedió. Sobreviví. Y al sobrevivir, recordé. Levantó el puño, ensangrentado y tembloroso. Pensaron que podían borrar la tierra. Estaban equivocados. Más silencio. Luego Vos dio un paso adelante, levantó su propio puño. Nosotros recordamos. Luego otro, y más. A través de la plaza, se levantaron los puños. 1000 voces hicieron eco. Nosotros recordamos. De vuelta a bordo del Revenant, Thorin estaba sentado en ingeniería, respirando con dificultad. Nerra entró, dejó una barra de ración a su lado. Lo hiciste bien, dijo. Él no la miró. No estoy orgulloso de lo que hice. Entonces no lo estés, pero se mejora ahora. Se alejó, y por primera vez en semanas, Thorin se permitió llorar. En órbita profunda, lejos de la celebración, el comandante estaba solo en la cubierta de observación. Rick se unió a él. Ahora eres una leyenda, dijo Rick. Nunca quise eso. No importa. Tienes una flota formándose, sistemas levantándose. El fantasma se convirtió en el fuego. El comandante miró su propio reflejo en el cristal. No soy un símbolo. No, dijo Rick. Eres peor. Eres el recordatorio de que el imperio nunca ganó. Última transmisión del comando Revenant a todas las colonias exteriores. Señal encriptada. Viejos protocolos terranos. Esto no ha terminado. El imperio aún se mantiene, pero está sangrando. Y ahora lo sabe. Nunca nos fuimos. Nunca olvidamos.
Y nunca nos arrodillaremos. Somos los rotos. Somos los enterrados. Somos el regreso. Somos